Pues de las fuerzas fundamentales que hay en el universo y las partículas fundamentales que hay en el universo. Entonces, en el universo hay 4 fuerzas o 4 interacciones, que son las únicas fuerzas que dominan el universo. Cualquier otro tipo de fórmula que nos quiera explicar energía, transformación, todas parten de estas 4. Y voy a explicaros cuáles son. Son la fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, electromagnetismo y gravedad. Estas son las 4 interacciones o las 4 fuerzas fundamentales del universo. Fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, electromagnetismo y gravedad. Cualquier suceso que pase en el universo está influenciado directamente por estas 4 fuerzas. Todas las demás, como he comentado antes, todas las demás ecuaciones, todas las demás teoremas se basan en estas 4 fuerzas, no hay más. Entonces hay 4 fuerzas fundamentales y hay unas partículas elementales. Ya vamos a explicarlas, esas partículas elementales, cuáles son. A principios del 20, pues se descubrió el átomo. El átomo en sí proviene del griego, que significa átomos, que no se puede dividir. O sea, átomo ya en sí es una palabra que dice que es indivisible, porque se creía que esa estructura, el átomo, era indivisible. Era la partícula fundamental que creían los físicos de entonces. Después se descubrió que no, que el átomo a su vez estaba formado por un núcleo. El átomo está formado por un núcleo y una capa exterior de electrones. Entonces ya ese átomo, que ya os digo, la palabra átomos significa sin división, pero se demostró que sí, que el átomo se podía dividir en sus componentes, que eran núcleo y capa de electrones. A su vez, el electrón ya es una partícula elemental, pero en el núcleo existen 2 tipos de partículas, que son los neutrones y los protones. Entonces, los neutrones y los protones unidos forman el núcleo atómico de cualquier elemento químico. Pero a su vez, tanto los neutrones como los protones no son partículas fundamentales. Se pueden dividir en sus componentes primarios, en sus componentes fundamentales. Un neutrón y un protón están formados por 3 quarks. Un neutrón tiene 3 quarks y un protón tiene 3 quarks. Entonces, el quark ya es una partícula elemental, igual que el electrón. Entonces, pues he empezado por aquí, por lo que es el átomo, las partículas que están dentro del átomo, como el electrón que está en la capa exterior del átomo, ya en sí es una partícula elemental, pero en el núcleo hay una serie de partículas que son los neutrones y los protones, que están a su vez formados por otras partículas que sí son elementales, que son los quarks. Un neutrón está formado por 3 quarks y un protón está formado por 3 quarks. Entonces, vamos a decir cuáles son las familias de las partículas elementales, que son los quarks, y los leptones. Los quarks y los leptones. Hay 6 quarks y hay 6 leptones. Hay 6 quarks que se llaman arriba, abajo, cima, fondo o valle, extraño
encanto. Es decir, el quark está formado por 6 quarks. Uno que se llama arriba, otro que se llama abajo, otro que se llama cima, otro que se llama fondo o valle, otro que se llama extraño y otro que se llama encanto. Encanto. Entonces, estos quarks se asocian para formar partículas compuestas, que son neutrones y protones. Estas partículas compuestas se llaman hadrones. Los hadrones son dos tipos. Los mesones son partículas compuestas de 2 quarks. Y los bariones son partículas compuestas de 3 quarks. De tal manera que un neutrón y un protón son bariones, son partículas compuestas de 3 quarks. Por eso tenemos en Europa ahora el acelerador de hadrones, en este caso son aceleradores de neutrones, ¿no? ¿Qué hacen esos aceleradores de hadrones, de neutrones? Pues lo que hacen es, en un cilindro hueco supergigante de 30 kilómetros de recorrido, meten por un lado un haz de neutrones y en sentido contrario otro haz de neutrones. Lo van acelerando con electroimanes que hay cada X distancia dentro de ese túnel hueco. Lo van acelerando cada vez más, hasta que llegan casi al 90 y tantos % de la velocidad de la luz. Nunca pueden llegar a la velocidad de la luz por lo que dijimos el otro día. La velocidad de la luz, lo único que la puede coger es el fotón, la luz. No hay ningún objeto ni partícula en el universo que pueda acelerarse a esa velocidad. Entonces los humanos aceleramos neutrones en el acelerador de hadrones, los aceleramos al 99% de la velocidad de la luz. Cuando están a esa velocidad, los hacemos chocar entre sí. ¡Chum! Entonces, en ese choque, los neutrones se descomponen en sus partículas elementales, en quark, y aparecen las trazas de esas partículas elementales, que duran mili o millonésimas de segundo, porque rápidamente vuelven a constituirse en sus partículas complejas, ¿no? Entonces son los quarks. Por ejemplo, un neutrón está formado por 2 quarks abajo y uno arriba. 2 abajo y uno arriba. Este sería uno abajo, otro abajo y aquí vamos a poner uno arriba y vamos a poner así. Entonces un neutrón sería 2 quarks abajo y un quark arriba. El resto de quarks son muy difíciles de encontrar hoy día en el universo, pero con los experimentos que hace el hombre, por ejemplo, en los aceleradores de hadrones, en los aceleradores de neutrones, pues aparecen cuando la materia la ponemos en las mismas condiciones que había en el principio del universo. Aparecen los componentes fundamentales de las partículas. Entonces volvemos a repasar, los quarks son 6, arriba, abajo, cima, fondo, extraño y encanto. Y ahora los leptones.